Estamos en este espacio de acción ganadera que hace muy poco tiempo hemos inaugurado a través de medios de comunicación. Nuestra experiencia viene ya de hace unos cuantos años trabajando en grandes eventos en forma presencial, en todo lo que tiene que ver con sistemas ganaderos y apuntándole al qué y al cómo hacer las cosas. Hoy tenemos un tema de lo más interesante y con el que hay que ser muy cuidadoso y con un especialista que sabe mucho de esto, que es hablar del destete en los rodeos de cría. Nuestro entrevistado de hoy es Roberto Vaca. Roberto es docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y allí trabaja como profesor adjunto en la Cátedra de Producción de Bovinos de Carne y Leche y también es profesor adjunto, pero en este caso a cargo, de la Cátedra de Bienestar Animal, todo en esa misma facultad de la Universidad de La Plata. Además, desde 1962 es asesor veterinario de establecimientos de producción de carne y leche en regiones ganaderas de Argentina y Uruguay. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Te corrijo algo porque a veces pasa. 1962 no, 1992, porque en el 62 todavía no había nacido. Pero Perdón. Perdón. La gente no nos iba a creer. Bueno, perdón, sí, 1990. Bueno, te tiré 30 años más, así como una... O estoy muy bien o para la edad. Bueno, muy bien. Roberto, ¿te parece que nos podés empezar a contar un poco por qué destetar y qué le sucede al ternero cuando destetamos? Bien, el destete es una herramienta de manejo del rodeo. Obviamente todos los mamíferos destetan a sus crías y en el caso del bovino tenemos un momento ideal para realizar esto que coincide con el momento donde el pasto empieza a tener un pico de crecimiento y donde la leche empieza a no ser tan importante para el ternero, ¿no? Ese es el motivo por el cual destetar. Cuando el ternero está cumpliendo, si bien antes ya la leche no es imprescindible, cuando el ternero está cumpliendo 5 a 7 meses, es un momento ideal para separarlo de su madre, porque ya la leche no es suficiente y el ternero necesita comer un pasto de mejor calidad que la madre. Entonces, es ideal separarlo en ese momento, que coincide con el fin del verano, principio del otoño. Después hay otras alternativas de destete más precoces, pero para un manejo eficiente de un rodeo de cría, ese sería el momento ideal. Y completando tu pregunta, lo que sucede es que ese ternero, si bien ya la leche no es el alimento indispensable solamente para mantenerse, la separación de su madre genera, que tiene un vínculo muy fuerte en los mamíferos, genera un estrés, y ese estrés debería ser tratado de una manera para reducirlo lo más posible. Bien. Bueno, esto del destete fin de verano, otoño, principios de otoño, es para aquellos rodeos que tienen muy estacionalizados sus servicios en primavera, ¿no, Roberto? Es así. Claro. Es cierto que hay que contextualizar esto del momento del destete, porque para manejar un rodeo eficientemente y poder hacer un destete en ese momento con ternero de 5 a 7 meses, tenemos que tener un servicio acotado en el tiempo restringido de 3 meses y que sea en la primavera. Entonces, los partos, el servicio en primavera acotado a 3 meses, donde hay mayor cantidad de pasto y mejor calidad, hace que los partos ocurran hacia el final del invierno. Entonces la vaca puede amamantar correctamente a ese ternero y volver a tomar servicio y preñarse nuevamente. Obviamente que hay muchos rodeos que tienen servicios más extendidos o que tienen los toros todo el año, y eso, bueno, daría para otros ciclos de conversación sobre por qué estacionar el servicio, pero justamente para servicios estacionados en primavera, partos en fin de invierno, los destetes deberían ocurrir hacia fin de verano, principio de otoño. Bien, y
¿Cuáles son los factores que condicionan el destete? A ver, creo que vos nos hablaste de el ternero necesita un buen alimento después del destete, nos hablaste ya más o menos de la edad que tiene el destete. ¿Qué otros factores condicionan? Obviamente que hay que saber qué calidad de pasto y qué cantidad de pasto tenemos, porque ya en ese momento que la vaca coma pasto, lo transforme en leche, que el ternero tome leche y lo transforme en carne, hace un proceso ineficiente. Es cierto que la mayoría de los campos de cría, obviamente que varía de acuerdo a la zona, los pastos no son los más apropiados para los terneros, entonces tendríamos que tener o mandarlos a un lugar de recría o tener superficies de pasturas o verdeos o promociones de regras que sea un alimento más adecuado para el ternero. Entonces, la calidad del pasto, el estado de la madre, el avance en la preñez de esa madre, son los factores fundamentales para tomar la decisión de destetar esos terneros y que tengan una dieta diferenciada de su madre, ¿no? Además de que, como decía al principio, ya la leche no es el alimento más importante para ese ternero. Una cosa, los criadores en general tienden a que sus terneros pesen lo más posible y entonces tratan de retrasar muchas veces el destete, pero eso va en perjuicio de la madre, porque cuando una vaca deja de amamantar, su requerimiento baja casi a la mitad de lo que tiene con el ternero al pie. Y eso le permite con mucho menos pasto recuperar estado y estar en un buen estado para afrontar el próximo parto, ¿no? Y claro, nos permite reservar alguna superficie de campo para las vacas más adelante. Qué bien, claro, porque esa vaca viene, además de tener ese ternero al pie, viene preñada, o lo más deseable es que esté preñada, y va a enfrentar los últimos meses antes de su gestación, ¿no es cierto? Destetando en otoño, va a tener un parto de invierno, claro, perfecto. Te agrego un detalle, para no ser muy larga la respuesta, pero hay que acordarse que en el otoño hay un crecimiento de las pasturas o del campo natural, de los recursos forrajeros, que si le bajamos el requerimiento a la madre con el destete, permitimos que eso se recupere, ese campo se recupere para tenerlo para el invierno, que es donde prácticamente no va a crecer nada, ¿no? Bien. Roberto, dos preguntas, y creo que son las últimas, por el tiempo. Por un lado, ¿qué metodología se debería utilizar para que ese proceso del destete sea eficiente y de bajo estrés? Y por otro lado, ¿cómo podemos unir eso con la situación actual, donde el criador, como vos bien decías recién, más en este momento con precios que son bastante buenos para los terneros en la relación con el ternero invernada con el gordo, se queda con el ternero, lo recría muchos criadores. Entonces, ¿qué considerar para esto, para hacer el destete, no? Bien. Conocerán muchas técnicas de destete y tipos, desde el destete a corral, el destete a culata de camión, que son destetes que son estresantes. ¿Por qué? Porque se separan abruptamente de la madre, cambian de dieta, e incluso en muchas ocasiones se los somete a vacunaciones, a castraciones, etc. Todo eso es un combo de estrés que hace que ese ternero vaya a tener primero pérdida de peso, porque deja de comer, porque no se adapta adecuadamente, se enferme muchas veces con cuadros de queratoconjuntivitis o de neumonías, y eso es lo que no queremos. ¿Cómo hacer para que eso no suceda? Hoy existen, hace rato existen, pero estamos haciendo mucho hincapié en hacer destetes en dos tiempos. Es decir, primero, cortar el vínculo de alimentación y luego separar a ese ternero de su madre. Una metodología es a través de los destetadores, que son esos dispositivos plásticos que antes eran de metal, por eso se llamaban enlatados, que se colocan durante 5 días al ternero y el ternero
se coloca un día, permanece con la madre con ese destetador puesto durante 5 días, al quinto día se lo sacamos. Durante esos 5 días el ternero estuvo con su madre, pero no pudo amamantarse, entonces la ruptura del vínculo de alimentación y el vínculo comportamental que tiene con su madre se rompe, digamos, en dos procesos, en 2 periodos. Eso baja mucho el estrés. Hay varios trabajos, algunos que hemos realizado nosotros, en donde la diferencia entre un destete a corral, por ejemplo, con un destete de este tipo son ganancias de por lo menos 5 kilos de diferencia entre un ternero y otro, que son valores importantes y además que dejan un ternero preparado de una mejor manera para afrontar el proceso que viene. Previamente, siempre hablamos de que hay una cadena entre el criador y el feedlotero, pero hoy, durante eso vos comentabas recién, que el proceso existe cada vez más frecuente, el proceso de quedarse con los terneros durante un periodo de tiempo, donde se recrían. Entonces, esta alternativa hace que tengamos un ternero mejor preparado para afrontar ese periodo post-destete, y con una mejor ganancia y con un mejor estado. Para lo cual, previamente a colocar estos dispositivos, es recomendable realizar las maniobras sanitarias, como puede ser la vacunación contra mancha gangrena enterotoxemia, o contra neumonías, y sobre todo la desparasitación, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes en ese ternero que va a ser despetado. Roberto, nos quedan 2-3 minutos no más de eso. Si vos tuvieses que comentar, ¿cuáles son los defectos, los errores más frecuentes que se encuentran en esta maniobra de destete? Mira, seguramente es que muchas veces se hacen muchas maniobras en conjunto, es decir, se hace el destete junto con la vacunación, junto con la desparasitación, junto con la aplicación de cobre. En algunos casos también los terneros son castrados, y hay alguno que no haya sido castrado todavía. Y ese conjunto, y en algunos casos además se los sube a un camión y se los traslada a otro establecimiento porque son vendidos. Todo ese proceso es muy estresante, y al punto de que esa vacuna que le pudimos aplicar no logra generar inmunidad por el estrés que tiene ese ternero. Hay terneros que en algunos casos mueren, y hay terneros que en algunos casos se enferman, principalmente con esos cuadros que te comentaba recién, como queratoconjuntivitis o neumonías. Y sobre todo que en esos procesos de destete a corral los llevamos a un ambiente que está muy contaminado, ¿no? Porque es donde hay mucho movimiento de animales, y eso hace que no sea el ambiente adecuado. En cambio, este tipo de destete en 2 tiempos, existen otras metodologías, pero este tipo de destete en 2 tiempos, como con el destetador, le permiten al ternero adaptarse a ese proceso de dejar de amamantar y luego separarse de su madre. Muy bien. Roberto, la verdad que ha sido clarísimo, y no nos queda más que agradecerte mucho tu participación en Acción Ganadera. Sabemos que tenés muchos más temas donde nos podés capacitar, en los que nos podés capacitar. Así que te estaremos convocando en algún otro momento para seguir charlando de temas ligados a la producción ganadera. Desde ya te agradezco muchísimo, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, por haberme contactado. Yo creo que es nuestra función de transmitir estos temas que a veces son muy importantes para el productor y no son tan tenidos en cuenta, pero que hacen a todo el proceso de la cría y en definitiva, no solamente al cuidar al animal y la salud y su bienestar, sino a tener mejores beneficios económicos, ¿no? Que eso es un punto muy, muy importante para el productor. Perfecto, sí, el objetivo primero o último de la producción. Muchísimas gracias, Roberto, que estés muy bien. No, gracias a vos.